Bueno, buenos días, buenas tardes. Encantado de estar con ustedes desde España. Tengo mucho interés en compartir el tema de la motivación, cómo hacer que los estudiantes estén motivados para aprender. Les voy a contar un poco mi experiencia en este tema con algunos ejemplos prácticos y recursos y estrategias útiles para educar, aprender y motivar a los estudiantes al aprendizaje. Yo soy Antoni Ballester, soy maestro, doctor, investigador en educación, más de 40 años en la práctica docente y en la investigación educativa y me encontraba hace años que mis estudiantes no aprendían y me creaban problemas de comportamiento. Uno de los factores que investigué fue en dos de mis aulas cuáles eran los factores que hacían que los estudiantes aprendieran y uno de ellos es hacer el trabajo un poco más abierto, la motivación, la creatividad, el mapa conceptual. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la motivación y confío en que sea muy satisfactorio también para todos ustedes. Los resultados los veremos también o los comentamos después. Han visto mi contenido digital en la página web antoniballester.info y allí tienen todo mi contenido digital. Allí he compartido experiencias, vídeos, trabajos, todo tipo de información para focalizar a los estudiantes en el aprendizaje y mejorar así también el comportamiento de estos y el bienestar del profesorado y de los padres. Maravilloso, estimado Anthony. Es una labor muy importante, sin duda, la investigación dentro de la labor educativa. Y nosotros como docentes en el día a día lo hemos vivido, como cuando fundamentamos nuestra labor nos permite precisamente obtener los resultados en nuestras aulas, en nuestra práctica. Y esta parte es importante, estimado maestro Anthony. En su experiencia, ¿cuáles son los principios que nos permiten, al fin de cuentas, poder llegar de una manera eficiente con nuestros estudiantes? Bueno, en primer lugar, tenemos que conocer en qué consiste motivar. Motivar es mover a la acción. Si buscamos en el diccionario qué significa la palabra motivar, veremos que dice mover a la acción. Y hay tres maneras de motivar fundamentales. Una es motivar a través del material, a través del material. La segunda manera de motivar es a través de la aprobación del adulto. Y la tercera manera de motivar es a través de lo que les hacemos hacer, de la actividad misma. Es decir, la actividad misma hace que aprendan y el aprendizaje que produce la misma actividad retroalimenta la motivación. Estas son las tres maneras más importantes de motivar que yo he encontrado en mis aulas de primaria, de secundaria y también en la universidad, con estudiantes de bachillerato o también en la universidad. Y es la que da buenos resultados y poco a poco, si vamos en esta dirección y tenemos en cuenta estos principios y lo llevamos a la práctica, sin duda iremos en la dirección correcta y a lo mejor no veremos los resultados el primer día, pero a corto y medio plazo sí que veremos los resultados de mejora en el aprendizaje. Definitivamente el factor motivación es un elemento que encontramos de manera transversal en nuestras aulas. En el día a día, de hecho, nos topamos con ella teniendo las mejores planeaciones, los mejores recursos y a veces lo que consideramos que pudiera llegar a impactar a nuestros estudiantes, pero llegamos al aula y nos damos cuenta que esa motivación que ya traen los alumnos a veces no concuerda con lo que buscamos o con lo que queremos generar. ¿Cómo podemos despertar esa motivación? Porque aquí hablamos de dos motivaciones, la que tiene ya el grupo, la dinámica que nosotros vamos a intervenir para generar el cambio de motivación, pero ¿usted qué considera como elemento clave para motivar, para causar ese movimiento interno de interés por el aprendizaje? Bueno, yo creo que es muy importante.
sobre todo antes de empezar, ahora que empezamos la segunda parte o la tercera del curso, preparar el aula para motivar al aprendizaje, es decir, procurar tener todo el mobiliario en orden, en las paredes no tener trabajos de estudiantes de otros años, sino tenerlos de este año. También tener preparado los rotuladores, el reloj, si tenemos un reloj en el aula que funcione. Es decir, desde el primer momento, cuando los estudiantes entran en el aula, se tienen que dar cuenta de que el aula funciona. Es decir, si tenemos ordenador o si tenemos recursos digitales, pantalla digital o recursos digitales, tienen que funcionar, tienen que estar preparados desde antes. Porque si no, enseguida, en cosa de 30 segundos o de un minuto, ya hemos bajado la autoridad del profesor o del docente porque los estudiantes se han dado cuenta de que algo no funciona. Es importante hacer funcionar el aula porque si hacemos funcionar el aula, haremos funcionar la escuela, haremos funcionar el instituto, haremos funcionar la institución y haremos funcionar la educación a gran escala. Miren, estamos acostumbrados a- a, por ejemplo, sobre el material, trabajar con folios o con cuadernos o siempre con el mismo tipo de material. Es importante dar variedad con papel de colores, por ejemplo, la mitad de un folio, un cuarto de folio, juntar varios folios para hacer un desplegable, es decir, ir dando variedad. Es muy importante porque la falta de variedad lleva al aburrimiento y el aburrimiento lleva al conflicto y a problemas de comportamiento y lleva a la violencia escolar. Es muy importante dar variedad a los materiales y que estos sean variados, que no sea siempre lo mismo. Cuando hacemos que los estudiantes hagan siempre lo mismo durante mucho tiempo, se crea problemas de comportamiento. Miren, en educación infantil, por ejemplo, yo he estado también en educación infantil, y los niños y las niñas piden para ir a los aseos o a los baños en el momento en que baja la motivación. Entonces, lo mismo ocurre en la primaria o en la secundaria. En el momento en que un alumno se distrae, en el momento en que un alumno molesta, en el momento en que un alumno o varios alumnos crean algún problema de comportamiento, nos tenemos que dar cuenta de que tenemos que cambiar la actividad, de que tenemos que subir la motivación de nuevo. Ya sabemos que hoy en día esto es más costoso que hace años porque cuesta más focalizar la atención de los estudiantes, pero con recursos variados sin duda lo podemos conseguir. Definitivamente, la relación que nosotros tenemos en los estímulos que tenemos con nuestros estudiantes nos permite enriquecer la labor y más ahora que contamos con las redes sociales en las cuales nuestros estudiantes tienen una atención dispersa de muchas veces de 3 segundos. En este sentido, ¿qué tan importante es o qué podemos hacer para favorecer la atención? Por un lado, la motivación, pero por otro lado, la atención de nuestros estudiantes, tomando en cuenta toda esta interacción y vorágine de información que tienen en su mente. En su experiencia, maestro Anthony, ¿qué podemos considerar para trabajar este elemento? ¿Tenemos que cortarlo? ¿Tenemos que incorporarlo a nuestra clase? ¿Qué sería importante ahí? Bueno, lo que es muy importante es no alargar demasiado tiempo el mismo recurso. Yo he probado con un vídeo de un tema que me gusta mucho, que es el tema de los volcanes, de ver un vídeo de la National Geographic, que es un vídeo que dura aproximadamente 45 minutos o una hora. Y a los 30 minutos ya me distraje la atención con otra cosa. Es evidente de que mantener la atención durante mucho tiempo en la misma actividad o el mismo recurso cansa y se distrae la atención o a nosotros nos ha pasado cuando asistimos a una conferencia o hoy mismo cuando estamos haciendo esta actividad, en algún momento nos distraemos, nos desconectamos y no seguimos alguna de las palabras. Esto es normal que nos pase, es habitual que pase en el aula
Pero lo que es muy importante es que cuando ir cambiando la actividad, cada 15, 20, 30 minutos, ir cambiando el recurso didáctico, no hacer siempre lo mismo, no hacer siempre lo mismo. Muy bien, maestro. Esa parte de interacción es muy, muy interesante. ¿Y usted cómo ve actualmente el rol del docente en la educación? ¿Cuál es nuestro rol? Algunos nos dicen motivar, otros nos dicen mantener una estructura rígida para volver a los principios básicos. ¿Qué rol del docente es el que usted considera y ha visto que ha dado un mejor resultado en las aulas? Bueno, a mí me parece que es muy importante la autoridad del profesor, del docente, que últimamente, por, porque la escuela, porque todo ha cambiado, porque todo se ha movido y la escuela tiene que evolucionar y tiene que evolucionar con los tiempos. Yo creo que la autoridad del profesor, desde las familias o desde a veces los comentarios que se han hecho con educación de crítica a la escuela, a la figura del maestro, sin dar alternativa, porque mucha de esta crítica también que se ha hecho a los docentes se ha dicho sin dar una alternativa, yo creo que ha perjudicado mucho la imagen del profesorado y la autoridad del profesorado. Y luego que también nos encontramos que los profesores no nos sentimos valorados y entonces esto también ha minado mucho la moral del profesorado. De todas maneras, yo creo que es fundamental que los estudiantes vean que cuando nosotros decimos que una cosa va a pasar, cuando nosotros en el aula decimos que una cosa va a pasar, por ejemplo, si hacéis esto de esta manera, lo vais a aprender y luego los estudiantes se dan cuenta de que aprenden, entonces es cuando se recupera esta autoridad. Cuando los estudiantes dicen que el profesor es un buen docente, que el profesor es un buen profesor, el trato y la comunicación con los estudiantes también es muy importante, pero yo creo que focalizar en el aprendizaje es la clave de todo. Es la clave de la mejora de la docencia y es la clave de todo lo que ocurre en el aula y del éxito escolar de nuestros estudiantes, porque creo que los estudiantes van a la escuela para aprender. Muy bien, maestro. Aquí entra también el sentido que le damos al contenido, ¿no? El sentido hacia dónde estamos dirigiendo los esfuerzos de los estudiantes, manteniendo el orden personal, la autoridad, la disciplina, con ese acompañamiento, esa cercanía. Y aquí entra la pregunta, ¿el vínculo emocional con los estudiantes es determinante para el proceso de aprendizaje? Sí, bueno, evidentemente la comunicación es muy importante y que ellos vean que para nosotros eh, les tenemos en cuenta. Mi maestra, la profesora María Jesús Castro, una profesora de magisterio que me enseñó muchísimo, bueno, no me enseñó, sino que hizo que aprendiera, que es, que es diferente. Entonces me dijo en cierta ocasión que, hablando de los problemas y de las dificultades en el aula, que era muy importante que ellos se dieran cuenta de que les tenía en cuenta. Cuando los estudiantes se sienten que les tenemos en cuenta, que les escuchamos, que les tenemos respeto y que comunicamos bien con ellos, esto es súper importante. Me decía un estudiante en cierta ocasión, me decía, eh, es que maestro, nosotros os pagamos con la misma moneda. Efectivamente, ellos pagan con la misma moneda con los que le tratamos nosotros. Si nosotros les tratamos bien, decimos buenos días, buenas tardes, les tratamos con educación, con respeto y, y hacemos que la actividad escolar no solamente esté enfocada en el aprendizaje, sino que se lo pasen bien aprendiendo, porque nadie ha dicho que para aprender hay que sufrir. Se puede aprender pasándolo bien, aprendiendo, disfrutando del aprendizaje, de la curiosidad, de la creatividad y teniendo así buenos resultados para nuestros estudiantes y para nosotros.
Hay una frase de Mark Twain, el autor el autor de las aventuras de Tom Sawyer, que dice que la mejor manera de motivarse a sí mismo es motivar a otros. Cuando nosotros estamos motivando a los estudiantes, estamos motivando a los estudiantes a aprender, a hacer actividades, a estar ocupados en el trabajo y que este trabajo además les guste. Entonces, recibiremos un retorno seguro y al mismo tiempo nosotros estaremos más motivados, sobre todo lo que es más satisfactorio, ver resultado de la actividad que han hecho los estudiantes y recibir retorno de la actividad que han hecho los estudiantes, no solamente con los trabajos y las producciones que realizan, sino también ellos no lo dicen directamente, "Eh, esto que hemos hecho me ha gustado mucho, ah, qué bien que me ha gustado esto, no lo dicen en el aula, no lo dicen en el pasillo, del centro escolar, no, si nos ven en la calle también nos lo dicen. Es decir, que ellos tengan también una satisfacción por la actividad docente y por el aprendizaje. Muy bien, maestro. Quiero plantear otra pregunta con la cual vamos a cerrar la participación que estamos teniendo usted y yo y vamos a abrirla a nuestros eh, colegas que están presentes. Eh, esta pregunta es, ¿qué tanto o cómo podemos adecuar las necesidades de nuestro programa de estudios a la de nuestros estudiantes? Porque esa es la constante también. En muchas ocasiones nuestros planes de estudio, nuestros programas nos marcan contenidos disciplinares que de alguna otra manera pues son indispensables, esa es la realidad, para cubrir. ¿Qué tanto podemos adaptar para que también cubran las necesidades personales de nuestros estudiantes? Bueno, normalmente las planeaciones o las programaciones o planeaciones que se hacen durante el curso son de 14, 15 temas, 16 temas. Claro, lo que ocurre es que normalmente tenemos los cursos escolares de 8 meses o podemos decir 9 meses, 9 meses y medio. Si unos días hay unas salidas o unas excursiones, otros días se celebra el Día de la Paz, otro día el día del instituto, o que vienen a dar una charla, o que vienen a dar una charla a la escuela, etcétera. Nos quedan prácticamente 8 meses durante los que podemos desarrollar esta programación, esta planeación. Una de las estrategias que creo que da mejor resultado es que los temas que se parecen más, por ejemplo, si estamos estudiando los sectores económicos, en vez de que haya tres temas, sector primario, sector secundario, sector terciario, hacerlo todo en el mismo tema. Un tema de sectores económicos que además incluye el sector cuaternario y el sector quinario. De esta manera, podemos hacer que convertir 14, 15, 16 temas en 8 temas y tener como más tiempo para poder profundizar en cada uno. Yo creo que esto es clave para no encontrarnos a final de curso que nos falta tiempo para terminar las programaciones o las planeaciones. Y luego hacer las planeaciones con, no hacer literatura en las planeaciones, ¿eh? No hacer novelas, digamos, ¿eh? Es decir, ir al grano y con frases muy sencillas, no alargarse demasiado, con demasiado texto en cada una de las frases que queramos decir. Ir al grano, diría yo. Muy bien, maestro. Ahora vamos a dar pie para aprovechar la oportunidad de coincidencia con los colegas de diferentes partes del mundo que nos están acompañando. Les voy a pedir de favor para participar directamente con el maestro Anthony. Igual pueden levantar su mano, abrir su cámara o abrir el micrófono para realizar la pregunta. Igual vamos a procurar tener el orden adecuado para poder dar seguimiento. Así Bueno, que adelante. pues tú moderas, Juan Carlos, y yo no te veo en el vídeo. No sé si es que tienes la cámara desconectada. Sí, la tengo desconectada por cuestión de conexión,
para Vale, vale, no, estupendo. para que no me vaya a causar ahí interferencia, maestro. Estupendo, estupendo. Adelante, adelante. Muy bien. ¿Quién, como dicen por ahí, quién se anima a la primera pregunta al maestro? Fíjense cómo somos, ¿no? A veces cuando somos Bueno, estudiantes aquí, nos... por aquí veo Ah, sí lo escucho, maestro. aquí veo al psicólogo Javier Pérez Aznar, que es un experto en tema de acoso escolar y bullying, que está haciendo un gran trabajo a través de la comunicación de uno de los mejores programas del mundo que hay para evitar el acoso escolar, que es el programa TEI, de tutoría entre iguales. Hola, buenas tardes, Javier. Adelante. Hola, Antoni, estoy encantadísimo de estar aquí aprendiendo del maestro de las fuentes primigenias. Estoy encantado también de estar porque esta convocatoria, pues hay mucha gente de México, que ya sabes que yo trabajo con el programa en muchas escuelas de México también, y la importancia que tiene, ¿no? Yo te conozco a ti de hace mucho tiempo, sé que tienes un gran corazón de maestro, y que todos tus esfuerzos siempre son para optimizar, ¿no? Dentro del tema de la violencia, pues tienes el primer día de clase, tienes todas estas actividades buenísimas, ¿no? Y tienes también todo lo que, bueno, lo que fueron tus inicios, ¿no? Que es el aprendizaje, ¿no? Cómo facilitar el aprendizaje, cómo motivar, cómo hacer al final que la vida de los alumnos en las escuelas sea feliz, sea agradable, y que una cosa que hacemos desde pequeño con mucha ilusión, que es aprender, no se pierda, según tú, Antonio. Bueno, además de la motivación por el material, es decir, por ejemplo, es muy importante tener los lápices en buen estado, los rotuladores en buen estado, todo el material útil que se utiliza para la práctica escolar, tener el libro de texto si se utiliza el libro de texto, es decir, todos los materiales bien preparados, que los materiales sean variados y luego también la aprobación del adulto, es decir, estamos acostumbrados a decirles a los estudiantes y en general a todas las personas cuando hacen algo mal. Y cuando hacemos algo bien no decimos nada. Mm, eh, Como, como esperando que si no decimos nada es porque toca hacerlo bien. Entonces, reforzar, esto es lo que se llama la aprobación del adulto. Es decir, qué bien que has mejorado la letra, qué bien que ahora estás atento, qué bien que estás trabajando bien. Ah, has mejorado mucho. Es decir, el refuerzo del adulto a mí me parece fundamental. Es decir, tendríamos por una parte el refuerzo por el material, utilizar materiales más variados y luego la aprobación del adulto, es decir, que es reforzar las conductas positivas y sin duda todos los estudiantes en un momento dado habrán hecho algo bien, entonces es el momento de unas palabras de refuerzo y de como de refuerzo y como de una parte más de comunicación y más empática con el alumno, ¿eh? Es decir, sé que te ha costado hacerlo, sé que lo estás haciendo bien y que has mejorado. No solamente decir las cosas que se hacen mal, porque evidentemente, no sé si os habéis fijado, pero en los centros escolares, los estudiantes, en la mayoría de centros escolares, entran caminando poco a poco y salen a toda velocidad. Entonces, esto no puede ser. Tenemos que conseguir lo contrario, tenemos que conseguir que, y en algunos centros, en muchos centros se está consiguiendo, que los niños cuando terminen el viernes las clases estén pensando de nuevo en el lunes para volverse a encontrar con sus estudiantes, con los estudiantes y con el maestro para seguir esta aventura del aprendizaje y de aprender. Esto lo están consiguiendo muchas escuelas y evidentemente es una gran satisfacción para sus maestros, no solamente por su bienestar, sino también por su sensación de deber cumplido y de la satisfacción de la docencia, porque por ello empezaron también en la escuela, evidentemente. Y luego también otra cosa que me parece fundamental es, no sé, a ti, Juan Carlos, o Javier, o todas las personas que estáis en esta comunicación, ¿os gusta el plato típico de vuestro país?
Por ejemplo, Juan Carlos, te gusta el guacamole en México? Totalmente el guacamole, el chile, es parte de... Perdón, mi querido Anthony, mira, tenemos el tiempo encima para cerrar el conversatorio. Tenemos ahí ya el tiempo para poder hacer el cierre. Igual lo que podemos hacer es invitar a nuestros colegas e invitarte a ti a tener otra reunión. Y hay unas preguntas que nos están planteando en el chat. Igual si Vale. nos la pueden plantear en el grupo de WhatsApp para no cortar el proceso que estamos teniendo por la cuestión del tiempo de conexión, Pues bueno, pero podemos dar continuidad a través del grupo de WhatsApp si tú estás de acuerdo, estimado Anthony. ¿Cómo ves? sí, Igual si sí, sí, podemos hacer un sí, sí, cierre. adelante. Podemos hacer algunas preguntas aquí y otras en el grupo de WhatsApp. En todo caso, si puedes compartir el grupo, cómo conectarse al grupo de WhatsApp, las personas que están en esta videoconferencia y así ya podemos comunicar a través del grupo de WhatsApp. Y te preguntaba para terminar mi intervención, si te gusta el guacamole. Y luego si te gusta el guacamole por la mañana para desayunar, a mediodía para comer, por la noche para cenar, al día siguiente por la mañana para desayunar, a mediodía para comer, para la noche para cenar. O a ti, Javier Pérez, ¿te gusta la paella española por la mañana para desayunar, a mediodía para comer, luego al día siguiente igual, igual, igual? Evidentemente no. Pues esto es lo que nos pasa con el cuaderno y con el libro de texto o con la pizarra, que son herramientas muy buenas, pero que si las utilizamos siempre las mismas, cansan, aburren y lo que ocurre es que nos crean problemas de comportamiento. Pues adelante con las preguntas, Juan Carlos. Muy bien, vamos a verlo si nos alcanzamos a responder. El colega Dani nos pregunta, más que enfocarme primero en el alumno, me gustaría saber cómo despertar el interés de los profesores para cambiar sus prácticas y recurrir a los recursos que ha mencionado. Actualmente ya no hay la disposición por hacer cambios para mejorar la enseñanza de sus alumnos. Bueno, todos los problemas, casi todos los problemas son de educación. Casi todos los problemas del mundo son de educación y de comunicación de la buena educación. Yo creo que como profesor a esta pregunta, como profesor, una persona lo que puede hacer es comunicar esta información a otros profesores, pero no preocuparse por lo que hagan luego. Es decir, lo importante es lo que hagamos nosotros con esta información, con estos recursos digitales que hemos dado y que hemos compartido. Lo importante es lo que haga cada uno de nosotros con esta información y luego comunicarla y compartirla. Pero no nos tiene que preocupar lo que hagan luego los demás, porque son cosas que no dependen de nosotros. A mí en un momento dado resulta que empecé a preocupar de lo que hacían los demás profesores en el centro o de algunas cosas que veía que creaban dificultades. Y me empecé a dedicar a ayudar a cosas de lo que hacían los demás. Y entonces lo que pasó es que no tenía mis cosas bien o mi preparación del aula bien. Es decir, el tiempo que tiene un maestro es limitado y entonces yo lo que le diría a este profesor o a esta profesora que nos ha hecho esta pregunta, le diría que lo más importante es focalizar en su aula, focalizar en su aula, en sus aulas. Evidentemente, si ven que en sus aulas funciona, los otros maestros se van a interesar y le van a preguntar de cómo lo hace o de qué manera mm, realiza las actividades o cómo ha hecho esto, cómo ha hecho esto. Y lo mejor es enviarle a los recursos originales escritos que tenemos, digitales o los libros que tenemos en papel. Más que dar una información suelta, digamos, en el coche o cuando compartimos el coche o el medio de transporte, cuando vamos al instituto, que vamos comentando cosas de didáctica de manera oral, es mejor ir a la fuente original y enviarles a las fuentes originales para ver y documentarse en profundidad. Muy bien, la maestra Ara nos realizó esta pregunta. Ahora el colega Dani, el maestro Dani,
Pregunta, ¿qué pasa con la motivación del propio maestro cuando se encuentra mal pagado y con falta de recursos para llevar a cabo su noble tarea? Bueno, esto es una dificultad añadida al trabajo del docente en algunos países. En algunos países los profesores están bien pagados y tienen, yo creo que los recursos suficientes. Y en otros países a lo mejor ocurre que no es tanto así. Yo creo que una persona tiene que dedicarse a aquello que le gusta y que tiene que dedicarse a aquello, claro, que también le ayude a poder llevar una vida digna y a poder vivir con con sus necesidades cubiertas. A mí me parece que los recursos materiales o los recursos digitales, hoy en día se puede trabajar con muchos recursos, muchos de ellos hasta que pueden